Buenas, soy Javier Arnanz y hoy, tomándonos un té, me gustaría darte 5 consejos para mejorar tu práctica de Qigong para la salud, que son especialmente interesantes para personas mayores o con algún problema de salud. Antes de empezar, quiero contarte que para agradecer a todos los que seguís mis vídeos, voy a hacer un sorteo de uno de nuestros cursos virtuales. Al final del vídeo te cuento cómo participar. La práctica del Qigong de salud otorga beneficios a todo el mundo que lo practique de manera regular, pero además resulta de especial interés para mantener o recuperar la movilidad, ganar estabilidad y en general mejorar la calidad de vida a partir de los 65 años. El Qigong de salud es una combinación de movimientos suaves y agradables, respiraciones profundas y meditación que otorga unos grandes beneficios al cuerpo, las articulaciones y los músculos, sin provocar tensiones o riesgos de lesión cuando las cosas se hacen bien. Y esta es la clave, cuando las cosas se hacen bien. A veces confundimos el tratar de hacer las cosas bien con copiar exactamente lo que hace el maestro o la maestra que lleva toda la vida practicando, y esto nos lleva a forzar más allá de nuestras posibilidades. Hacer las cosas bien implica sobre todo entender los principios del movimiento y aplicarlos correctamente entendiendo nuestras limitaciones. Para hacer esto adecuadamente, aquí tienes 5 puntos a los que deberías prestar atención si estás comenzando con tu práctica del Qigong de salud o si ya tienes experiencia pero quieres maximizar sus efectos. Escucha a tu cuerpo. Todos tenemos nuestros achaques, viejas lesiones, molestias, problemas de salud y antiguos golpes que hemos ido acumulando a lo largo del camino, y debemos estar atentos a lo que nos dice el cuerpo. Así que si estás practicando Qigong y algo te duele, molesta o incomoda, necesitamos ser conscientes, parar y hacer los ajustes necesarios para hacerlo cómodo para nosotros. Da lo mismo en qué etapa de la vida estás, si escuchas a tu cuerpo y no vas en su contra, podrás refinar tu práctica y hacer que funcione en ti y mejorar tu salud. Lo ideal es que tengas un profesor que te observe cuidadosamente y te corrija cuando haces algo mal. Pero cuando practicas por tu cuenta desde casa, puede que no tengas acceso a este tipo de supervisión, por lo que tendrás que depender de ti mismo. Esto, aunque no es lo ideal, puede no ser un problema si siempre prestas atención a lo que pasa en tu cuerpo. Nuestro cuerpo quiere estar sano y sentirse bien, de manera que cuando siente que no va en el camino correcto, nos va a enviar señales. Muchas veces me sorprendo de los sordos que podemos llegar a ser a esas señales por el simple hecho de haberlas ignorado durante toda la vida. Veo a menudo gente en clase retorcidos con posturas forzadas sin darse cuenta de lo que están haciendo. Aprender a ser conscientes de estas señales y no ignorarlas es la clave para poder corregir y ajustar nuestra práctica. La regla de los 3/4. Puedes practicar el Qigong de una manera intensa en la que sientas cómo tu cuerpo trabaja de verdad e incluso provocarte una buena sudada, pero también puede realizarse de manera suave y agradable. Si estás comenzando tu práctica, si tienes algún problema de salud o si simplemente estás empezando a aprender a escuchar a tu cuerpo, te recomiendo encarecidamente que sigas la regla de los 3/4. Esto significa que trates de realizar tu práctica llevándola a las 3/4 partes de tu rango máximo de movimiento y que te mantengas a 3/4 del máximo esfuerzo que puedas realizar. Eso significa que si estás haciendo un movimiento que requiere un estiramiento, aunque puedas ir más allá, detente cuando alcances el 75% de tu rango máximo. Cuando tienes que hacer una bajada profunda en las piernas, deja de bajar cuando alcances los 3/4 de tu rango máximo. De esta manera conservarás tu energía y esta podrá ir aumentando poco a poco con el tiempo. Es muy fácil hacer un sobreesfuerzo cuando estamos aprendiendo, pero la práctica de Qigong tiene que ver con encontrar la fluidez y armonía en nuestro movimiento. Por eso es muy importante dar marcha atrás de ese máximo esfuerzo y quedarnos en los 3/4. La idea de no sobreesforzarnos es tan importante cuando tenemos un problema de salud como cuando estamos en una fase de aprendizaje. No es lo mismo hacer una práctica de 15 minutos que asistir a una clase de 1 hora o hacer un seminario de un fin de semana. Volviendo al primer punto, escucha a tu cuerpo. Descansa si lo necesitas cuando estás aprendiendo. Las formas están diseñadas para hacer un número de repeticiones, pero en clase, para poder aprender, se repite mucho más, pudiendo tener un efecto contrario al deseado. Esto es una carrera de fondo, no un sprint.
Nota las pequeñas mejoras en tu práctica y en tu día a día. Hay gente que nota unos cambios dramáticos durante su práctica. Empieza la sesión con unas molestias tremendas y terminan la práctica completamente renovados. O empiezan arrastrando un estrés tremendo de toda la semana y terminan sintiéndose uno con el universo. Pero para la mayoría de la gente esto no va a suceder de esta manera. Pero recuerda, eso no significa que no tengamos mejoras. Debemos prestar atención a los pequeños cambios que van sucediendo en el día a día. Por ejemplo, anda, mi hombro me molestaba al hacer este movimiento y ahora ya no. O, antes perdía el equilibrio aquí siempre y ahora estoy mucho más estable. Estos pequeños cambios no suceden en una sola sesión, sino que pueden llevar semanas o incluso meses. Pero es muy importante ser conscientes de ellos y además ver que estos cambios no solo suceden en la práctica, sino también en otros aspectos de tu vida. De pronto un día al ponerte los calcetines te das cuenta de que los pies ya no están tan lejos, que al subir al autobús no has tenido que tirar con tus brazos para superar el escalón, o que ante una situación estresante te has alterado muchísimo menos. Por tanto, sé consciente y valora todas esas pequeñas mejorías en la práctica y en tu día a día. Permíteme que haga un breve inciso para decirte que si te gustan los vídeos que hago, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno y recordarte que este canal puede funcionar gracias a los apoyos de los miembros de la comunidad de Patreon. Desde solo el equivalente a un café al mes, puedes formar parte de los audaces del Qigong. Te dejo el enlace en la descripción y un vídeo al final de este para explicarte mejor en qué consiste. Y ya no te distraigo más. Continuamos con el siguiente consejo. Céntrate en la coordinación de tu cuerpo y tu respiración. El Qigong sin la coordinación de la respiración es solo una actividad física suave. Hacer una actividad física suave está bastante bien, desde luego es muchísimo mejor que quedarnos tirados en el sillón. Pero cuando combinamos movimientos suaves con respiraciones profundas y una intención clara, se convierte en un sistema de mejora para la salud. Por tanto, una buena respiración profunda y coordinada con el movimiento va a ser fundamental para nuestra práctica. Existen numerosos estudios que demuestran los efectos de la respiración sobre nuestra salud. La respiración no tiene por qué ser complicada, puede ser una técnica sencilla de respiración. ¿Cuántas veces dedicamos un momento solo a respirar y a sentir lo que hacemos? La práctica de Qigong de salud es un momento perfecto para poder hacerlo y además lo potenciamos a través de los movimientos que nos ayudan con el proceso de respiración. Movimiento y respiración no son dos cosas separadas que debemos hacer a la vez, sino que la respiración debe marcarnos el ritmo del movimiento y el movimiento dar soporte a la respiración. Si tienes claro estos 4 consejos, te va a resultar muy sencillo seguir el quinto. Encuentra la fluidez. Queremos encontrar en nuestra práctica un estado en el que el movimiento surge de manera natural, suave y energizante, en el que te sientes consciente del momento presente. El cuerpo quiere moverse solo, la respiración fluida le acompaña. En pocas palabras, te encuentras en la zona. Todos hemos podido experimentar este estado en algún momento de nuestra vida, cuando estamos trabajando, tocando un instrumento, escribiendo o haciendo ejercicio. Este es un lugar maravilloso en el que encontrarse y es muy satisfactorio y sanador para el cuerpo, la mente y las emociones. Así que debemos permitirnos entrar en ese estado e incluso animarlo en nuestra práctica. Cuando estamos empezando tenemos que pensar en tantas cosas que va a resultar complicado, pero según vayas tomando confianza con la técnica, es posible que empieces a experimentarlo en alguna parte de tu práctica y con el tiempo te será mucho más fácil entrar en ese estado para todo tu entrenamiento. Y hasta aquí nuestra charla de hoy. Ha llegado el momento de contarte cómo participar en el sorteo. Lo primero que tienes que hacer es darle al me gusta y suscribirte y darle a la campanita si todavía no lo has hecho. Esto no es fundamental, pero a mí me va a ayudar mucho. Y ahora ya sí, el sorteo se va a realizar entre todos los comentarios de este vídeo. Me encantará que dejes tu opinión, que hables sobre tu experiencia, que dejes un saludo al canal o cualquier cosa que se te ocurra. Puedes escribir todos los comentarios que quieras. El sorteo será en una semana desde el día de la publicación de este vídeo mediante un programa que elige aleatoriamente entre todos los comentarios. Y antes de irme, como siempre, quiero dar las gracias a todos los que hacéis posible que siga haciendo estos vídeos para compartirlos con toda la comunidad. A los que difundís mis vídeos, a los que hacéis donaciones por PayPal y por Patreon,
A mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer esto sin vosotros. Y ahora ya sí que me despido. Nos vemos por aquí, tomándonos un té.